Ok, muy buenas noches con todos. Les damos la más cordial bienvenida al ciclo de conferencias Jueves Minero, quien tendrán una intervención tras el panel de debate. Entre ellos está el señor Mauricio Rodríguez, ex gobernador de Puno y fundador de Radio Pachamama, el señor Jorge Turpo, editor regional de Radio RPP de Arequipa, y Carlos Besombés, quien es editor de la sección de Economía del diario La República. Además, es algo bien importante, al término del evento lanzaremos un nuevo video, el segundo video que ha producido el Instituto de Ingenieros de Minas sobre este tema, y en este caso sobre la salubridad, el protocolo de salubridad que tiene la industria minera frente al COVID-19. A continuación, iniciaremos la presentación del ex ministro y economista Miguel Castilla, no sin antes permítanme hacer una breve reseña de su hoja de vida. El doctor Luis Miguel Castilla tiene un PhD y una maestría en economía del Johns Hopkins University y un bachillerato en economía en la Universidad de McGill University en Canadá. Ha desempeñado diversos cargos en el gobierno del Perú, tales como embajador en los Estados Unidos, ministro de Economía y Finanzas, y además tiene más de 20 años de experiencia profesional en la banca multilateral de desarrollo, habiendo ejercido posiciones gerenciales en el Banco Interamericano de Desarrollo, el Banco de Desarrollo de América Latina, CAF, y en el Banco Mundial. Es miembro del Diálogo Interamericano y ha ejercido docencia académica en el MIT y diversas universidades de Estados Unidos y el Perú. El doctor Castilla ha escrito además extensamente sobre temas de desarrollo, finanzas públicas, políticas públicas y relaciones internacionales. Y en la actualidad se desempeña como consultor en temas de economía internacional basado en la ciudad de Lima. Adelante, doctor Miguel Castilla, con su presentación. Muchísimas gracias. Ante todo, mi agradecimiento al Instituto por esta invitación, y es un privilegio poder compartir esta sesión con este grupo tan destacado de panelistas. Acá mi idea va a ser poder compartir algunas reflexiones sobre cómo veo el impacto de esta pandemia en el país, pero evitando caer, digamos, en el recuento de todo lo que está pasando, porque creo que si hay algo que hemos recibido ha sido un diluvio de información, de informes, de todo tipo y toda clase. Entonces quisiera focalizar la presentación en reflexiones de cómo estoy viendo yo esto y finalmente cómo esta crisis está impactando al sector minero y cómo salir de esta situación en particular. Creo que esta lámina la vemos y la podemos reconocer, digamos, tanto mi alma mater, Johns Hopkins, produce en tiempo real, hace un recuento de los casos confirmados, de los muertos, y también nuestras autoridades en el Ministerio de Salud proveen información diaria de cómo va el número de confirmados, el número de fallecidos. Pero acá yo quisiera, de cara a esta lámina, dejar dos mensajes importantes. El primer mensaje es que hay que mirar esto con mucho cuidado. Cuando uno, por ejemplo, ve la tasa de letalidad en el Perú, y que es más o menos de 0,6%, que es el número de fallecidos sobre el número de confirmados, y uno la compara con las tasas que se registran a nivel global, que son cerca de 7%, o si se comparan con países que han sido muy afectados, como el caso de España, el caso de Italia, que es 12-13%, uno puede caer en el error de pensar, mira, acá la cuestión no está tan mal, estamos más o menos controlando porque tenemos una supuesta tasa de letalidad baja. Y en esta discusión de cuánto el tema de salud debe imponerse el tema económico, que es parte de la discusión que sustenta la decisión de ampliar la cuarentena el día de hoy, por ejemplo, las cifras son muy importantes. Los países que han logrado salir de esta pandemia y han logrado reactivar su economía de manera, digamos, rápida y ordenada, han sido aquellos que han hecho tres tipos de intervenciones. Una es el muestreo, y en eso hemos mejorado muchísimo, pero donde ellos nos llevan ventaja
el caso de Corea del Sur y otros países exitosos hasta la fecha, es que han logrado una trazabilidad importante, un seguimiento importante de una que estuvo, digamos, afectada por este virus y su entorno. Y en tercer lugar, ha logrado políticas de encapsulamiento de esta población. Entonces, si uno mira solamente el muestreo y uno dice, bueno, si ahora hago 20.000, hago muchas pruebas, tengo 20.000, y mi tasa de letalidad es baja, esto, digamos, no es, digamos, razón para no avanzar más en lo que es el seguimiento, la trazabilidad y el confinamiento de poblaciones que son vulnerables. Entonces, eso es un primer mensaje. Y el segundo es que bien hasta ahora tenemos 572 muertos, lamentablemente, en nuestro país, el crecimiento de esta tasa de muerte no es lineal. Lo que sabemos es que esto puede crecer de manera exponencial y no sabemos exactamente el patrón, la curva no se está achatando, pero lo que sí tenemos certeza es las limitaciones que tiene nuestro sistema de salud. Día de hoy tenemos menos de 189, 190 camas de UCI disponibles y el sistema de salud se está rebasando. Entonces, la pandemia es muy fuerte, esta, digamos, potencial conflicto entre salud y economía se está dando. Hay que ser muy cuidadoso en las cifras y no caer en lecturas fáciles. Todavía nos falta mucho y quizá el punto central de esta lámina es que nuestra capacidad de atención sanitaria es aún muy, muy deficiente y lejos de lo que debería ser para lograr, digamos, un mejor equilibrio con respecto a la reactivación económica. Estamos viendo, y esto lo hemos escuchado, una de las recesiones más fuertes de nuestra historia, si no es la más fuerte, se combinan todos los elementos, digamos, de una crisis tradicional externa, pero acá lo que quisiera dejar ante ustedes es una idea importante. Acá creo que tenemos absoluta claridad de que el año 20 es un año muy complejo, casi un año perdido por la situación global a la cual estamos enfrentando, pero lo cierto es que no sabemos cuándo esto se va a recuperar. Hay una proyección, la proyección que sacó el Fondo Monetario Internacional la semana pasada, que apunta hacia una contracción del mundo del 3% y una recuperación en el año 21. Pero eso supone que se controla la pandemia en los países en el mundo. Y hasta ahora lo que vemos ha sido casos de rebrotes en Japón, en Italia, y en un escenario en el cual no se anticipa una vacuna en los siguientes 12 a 18 meses. Por lo tanto, acá el mensaje que yo creo que es importante es que estamos en una crisis muy complicada y con un nivel de incertidumbre muy grande de cuándo va a ser la recuperación externa, porque nosotros dependemos de lo que pase fuera, digamos, en el entorno externo, y en particular el sector de ustedes es digamos, muy sensible a los precios de las materias primas, y hemos visto los colapsos recientes, y esto no creo que sea un tema de recuperación rápida, porque hay mucha incertidumbre con respecto a la recuperación y el control de la crisis sanitaria a nivel internacional. Por lo tanto, incertidumbre y probablemente recuperación en MADU. Ante esta coyuntura, lo que estamos enfrentando es una crisis sin precedentes que amerita respuestas sin precedentes. Un indicador que a mí me llamó mucho la atención es que el nivel de respuesta contracíclica a nivel internacional, especialmente los países ricos, los países industrializados, es más o menos 3 a 5 veces mayor en esta oportunidad de la que se dio en el año 2008. La potencia de lo que se está haciendo. Primer dato. Segundo dato es que la respuesta no es tanto fiscal. Si ustedes ven el gráfico de la derecha de barras, es principalmente medidas de liquidez y garantías para evitar quiebras en las empresas y preservar el empleo. La apuesta central de Alemania, la apuesta central de otros países muy exitosos es esa, no es necesariamente la típica política expansiva fiscal. En nuestro caso, si uno ve, digamos, la composición de ese plan de estímulo de 12 puntos del PBI que ha sido anunciado por la ministra,
En este caso, lo que estamos viendo es que el soporte de liquidez, ese 4% del PBI, esos 30.000 millones de soles que hoy tuvieron su primera subasta, digamos, a precios bastante, digamos, bajos por parte del Banco Central, es la principal apuesta y es la medida que potencialmente puede ser la más efectiva para salir de esta, o para no salir, sino para mitigar el impacto de esta crisis. Las otras medidas de contención, atención a la emergencia, han desplegado un conjunto muy importante de instrumentos, pero la efectividad al final es limitada. Lo que más potencial tiene es el programa Reactiva Perú, y también ha sido cuestionado, y yo creo que hay apertura de parte de las autoridades de ir calibrando e ir mejorando para lograr que esto sea efectivamente el caballito de batalla que nos permita salir de esta situación, al menos en el corto plazo. Estos problemas de liquidez que se presentan ante la ruptura en la cadena de pago. El día de hoy, cuando escuché al presidente Vizcarra anunciando este bono, digamos, familiar universal, obviamente lo primero que se me vino a la mente fue, bueno, acá se viene un tema de mayor gasto fiscal importante. Y acá yo creo que los años de responsabilidad fiscal, de responsabilidad en el manejo monetario y macroeconómico del país, digamos, nos ha comprado esa facilidad de poder responder de manera fuerte y clara y de manera diferenciada de nuestros vecinos. Claudia ha sido ministra, ha trabajado en el ministerio, al igual que muchos otros, y hemos valorado lo que es la responsabilidad fiscal y ahorrar para épocas de vaca flaca. Bueno, estamos ahora en una época de mucha vaca flaca, pero felizmente tenemos el espacio para poder endeudarnos más. Si uno compara nuestro nivel, los niveles de endeudamiento de países similares a nosotros, en nuestra calificación crediticia, digamos Colombia, México, tienen niveles de endeudamiento muy por encima de nuestro nivel de endeudamiento como porcentaje del PBI. Podemos fácilmente crecer 10, 12 puntos sin que eso sea en detrimento de nuestra capacidad de pago o nuestra sostenibilidad de nuestras cuentas públicas. Y por el lado de los activos, hemos logrado acumular activos. Y no confundir esto con activos, con reservas del Banco Central, las reservas internacionales. Esto es ahorro público, de 14 puntos del PBI, de lo cual probablemente 3 o 4 puntos sean líquidos, vale decir, depósitos que el mes puede digamos, tomar y después reponer, ojalá. Entonces, esta combinación de acceso a los mercados, de bajos niveles de endeudamiento y de activos, nos permite enfrentar un repunte del déficit fiscal que probablemente sea en torno a ubicar déficit cerca de 10, 12 puntos en y probablemente el segundo año. Acordémonos que no solamente es la política de impulso fiscal, sino la caída brutal que vamos a enfrentar en recaudación tributaria. Probablemente 3, 4 puntos de la recaudación tributaria va a caer a raíz de esta situación. Ahora, en el corto plazo, y acá ustedes pueden ver una cantidad de elementos, no pretendo ir uno por uno, ustedes tienen ahí el listado frente a ustedes. Quisiera básicamente dejar con ustedes 3 ideas de esta lámina, 3 ideas fuerza. Uno, ya lo dije, una contracción muy aguda de la economía, de 2 dígitos. Creo que ahorita no tiene mucho uso aventurarse a decir 10, 12 o 15%, va a ser una caída muy, muy fuerte, con un gran nivel de incertidumbre con respecto a la recuperación. Primer mensaje. El segundo mensaje, y quizá muy importante para su sector, es el punto 6. Es cómo logramos, digamos, normalizar la actividad que hoy día está suspendida. El presidente de la República, el día de hoy, anunció que a partir de mañana va a haber un grupo de notables, de expertos, que van a definir los parámetros para una normalización de distintos sectores. Obviamente privilegiando lo que es el manejo sanitario y tratar de minimizar potenciales contagios, por un lado, conjugado con el mayor impacto económico. Entonces, yo creo que esta es una oportunidad para mostrar una voz unida, digamos, una voz clara que le demuestra al Estado que ustedes saben cómo poder
salir de esta fase de emergencia y entrar a una fase de reactivación en un sector tan importante como es la minería en nuestro país. Ese es un mensaje que yo creo que es vital y que probablemente Víctor y otros colegas ahonden sobre el tema más adelante. Pero el tercer mensaje que yo quiero dejarles a ustedes en el corto plazo es una gran preocupación que no solamente yo tengo como ciudadano, sino como muchos que estamos viendo, digamos, esta situación tan alarmante, que es la convulsión social que está en nuestro país, que es distinta. Ustedes como mineros están acostumbrados a conflictos en torno a las actividades extractivas en el país. Pero la convulsión social que estamos viendo no la habíamos visto creo que nunca en nuestro país. Y déjame compartir 3 fotos recientes que yo creo que son muy ilustrativas. Uno, estos recientemente en Puente Piedra, donde de hace menos de una semana son las personas que están aglomeradas afuera del Banco de la Nación para su bono. Evidentemente, con este nivel de aglomeración es poco probable de que se pueda tener o se pueda aplanar ninguna curva de contagio. Pero esto demuestra, de cierta forma, algún nivel de desesperación de muchas personas, en particular informales, que no tienen acceso a recursos y que están en cierto nivel de desesperación. Lo segundo tiene que ver con y ya lo comenté anteriormente, con la total incapacidad de poder hacer frente a la demanda hospitalaria en hospitales públicos. Uno suma los hospitales del MINSA, de salud, de las sanidades, de las Fuerzas Armadas y la policía, y no alcanzan, y no van a alcanzar. Esa es una realidad que tenemos frente a nosotros. Digamos, y yo me puedo sentir una gran empatía con las decisiones tan difíciles que tienen que tomar nuestras autoridades en este momento. Pero lo que más me ha impactado ha sido los éxodos que hemos presenciado de personas que están escapando Lima y regresando a sus ciudades de origen, buscando, creo que supervivencia en gran medida, pero lamentablemente esto se convierte en un vector de contagio del virus al resto del país. Hemos visto hasta la fecha esto contenido en las grandes ciudades, especialmente Lima, obviamente, en el norte, en Iquitos, pero la forma como está ocurriendo, digamos, este proceso migratorio a la interna, a la inversa de la que usualmente hemos estado acostumbrados, es un tema muy complejo en un contexto que es el caldo de cultivo para políticas, digamos, para promesas irresponsables por parte de nuestros políticos y por parte del Congreso. Esto es lo que estamos enfrentando. Y con esta lámina es, ok, una vez que controlamos esta situación, y no quiero sonar alarmista, sino estoy tratando de poner énfasis en aquellos aspectos que considero son los más importantes. Nosotros, una vez superada la emergencia, tenemos que estar en la reactivación basada en la inversión en nuestro país. Acordémonos que la inversión privada en nuestro país es el 80% de la inversión total. Pero acá tenemos una realidad que la vivíamos hace tan solo 3 meses. Había un Perú pre-coronavirus, sin bonos, sin subsidio a la planilla, sin AFPs, pero era un país donde la inversión se había estancado. La inversión pública tenía bajos niveles de ejecución, la inversión privada estaba ralentizada en su ritmo de expansión. ¿Y esto por qué? Porque teníamos un Estado disfuncional, un Estado inoperante y una gran fragmentación territorial. Creo que el caso del proyecto de Tía María es un caso bastante emblemático que muestra estos problemas, a lo que le sumamos una falta de claridad en las reglas del juego y la seguridad jurídica de nuestro país, donde decisiones del pasado y cualquier tipo de decisión discrecional ahora está siendo cuestionada y revertida. Y si a esto le sumamos que la respuesta usual ha sido sacar normas y leyes en una debida ejecución, creo que estamos en una situación compleja. Y esto es parte del Perú pre-coronavirus, que es una política que esté abordando, ni nadie está pensando, quizás algunos sí, cómo
a atacar estas falencias que no son responsabilidad de un gobierno, sino que hemos venido incubándolas ya hace mucho tiempo. Y acá, entre los determinantes para la recuperación de la inversión, yo quisiera dejarles algunas ideas, pero acá quizá lo más importante sea, digamos, el tema de, no hay acá, si tuviera que escoger dos temas de este listado, en mi criterio, sería el punto 1 y el punto 5. El punto 1 dice recuperación del entorno externo. No hay política económica de estímulo que pueda ser suficientemente agresiva ni efectiva que revierta una situación de crecimiento o contracción en la economía internacional. Y en particular, esto es muy claro en el sector minería que usted presenta. Y lo último es el punto 5, que yo creo que, por ejemplo, a mí lo que más me ha preocupado de la cuestión del sistema privado de pensiones, digamos, que son, digamos, políticas no pensadas, medidas no pensadas, efectistas, pero lo que a mí más preocupa es el efecto dominó que esto puede causar, porque no solamente se empieza con la intervención en el fondo, en el sistema privado de pensiones, que es perfectible, sujeto a reforma, sin duda. Claudia puede probablemente ahondar en lo que esto ha significado para el mercado de capitales peruano, pero acá es el inicio de un efecto dominó, donde se empieza con, digamos, potencialmente se empieza con las AFPs, se va a los peajes de las carreteras concesionadas, de ahí se puede ir a las pensiones de los colegios, a las clínicas privadas, a los bancos, y se vuelve una potencial bola de nieve, digamos, que no podríamos parar. Y eso quizás sea la preocupación más importante que enfrentan, digamos, los analistas que ven estos factores que en nuestro país tienen que exacerbar. Por el lado positivo de la macro, por el lado negativo, estos aspectos que acabo de mencionar. El sector minero, y concluyo en los siguientes 2 minutos. El sector minero es absolutamente clave en nuestro país. Digamos, ustedes lo saben, somos un país minero, pero saben, digamos, también, y acá hay unos recortes de prensa, de las dificultades que un sector como el de ustedes, que es heterogéneo, no es un sector, digamos, homogéneo, tienes la gran empresa, también con muchas empresas medianas, y empresas artesanales, informales, donde contener la propagación de la epidemia ha sido muy complicado y lo que ha conllevado evidentemente al cierre de operaciones en muchas minas que no tenían el carácter de enclave, como entiendo algunas, como Southern podría tener y no el resto. Pero esto, digamos, ha hecho que el sector pare. Y las noticias de Quellaveco del día de ayer son bastante, digamos, es el continuo de este proceso que ya empezó hace una semana. Y si pensamos en la reactivación del sector de la minería en el país, y acá las dos ideas principales que quiero dejarles son las siguientes, porque creo que tenemos a gente mucho más versada que va a comentar a continuación, tiene que ver con el reinicio de operaciones mineras. Acá los protocolos sanitarios son absolutamente esenciales y el aspecto operativo, cómo reiniciar de vuelta la mina. Y en especial, cómo transmitir este mensaje de manera idónea y clara a las autoridades. Una sola voz sería mi recomendación. Si yo estuviera del lado del ministerio, yo si escucho muchas voces variopintas, yo no voy a saber por dónde ir. Y su sector es uno frente a muchísimos otros que están en situaciones parecidas. Y lo otro tiene que ver con el hecho de que dependemos, digamos, somos un país minero, pero somos un país que hay que decirlo, el 50% de la producción minera viene del cobre. Pero el cobre, hemos visto que ahora el precio se ha caído. ¿Y se ha caído por qué? Porque obviamente la demanda china no está garantizada, que usualmente representaba el 50% de la demanda global. Y por otro lado, las industrias que demandan cobre están de caída. La industria aeronáutica, sectores industriales en el mundo industrializado, que, digamos, en el mundo desarrollado, que van a demandar menos cobre y menos metales industriales. Y el oro ha sido la reserva que se ha mantenido con precios altos.
Y yo creo que acá, viendo qué cosa tuviera mayor impacto, si el P del precio se me está cayendo, entonces tengo que comentar el Q, la producción. Y para eso tengo que reiniciarla de manera, digamos, inteligente y al final acordarnos que somos un país que tiene un potencial gigantesco. Tenemos justamente que alentar y reprender los motores de nuestra economía. Concluyo con lo siguiente. Nuestra retórica hasta la fecha ha sido: hay que conseguir nuevos motores de crecimiento del país. Ahora esta crisis nos hace ver que tenemos que reiniciar los motores tradicionales, porque esos se han parado. Con esto culmino. Muchas gracias por la oportunidad y atento a las preguntas. Gracias, Miguel. Pasamos a la presentación de la economista Claudia Cooper. Claudia, adelante. Tenemos 7 minutos. ¿Me oyen? Sí, te escucho. Ah, ya, ok. Bueno, yo creo que ha sido súper completa la presentación de Miguel. Tiene además la experiencia parecida a la mía, entonces me va a costar algo difícil ser innovadora con respecto a lo que él ya dijo, pero bueno, voy a tratar. Yo lo que creo, en lo que todo el mundo está acá absolutamente de acuerdo, es que esta crisis es una crisis que no hemos vivido ninguno de los que estamos acá, probablemente en todas nuestras vidas. Es una crisis global, es una crisis de oferta, es una crisis de demanda, es una crisis, en realidad viene por todos lados, es casi la tormenta perfecta. Y por lo tanto genera mucha ansiedad y mucha incertidumbre porque no hemos vivido nada parecido nunca. En nuestro caso hemos tenido unas crisis terribles en los 80, pero era una crisis más localizada en el país. Hemos tenido crisis a finales de los 90, que era una crisis que provenía del Asia o del Brasil, pero habían otros motores en la economía andando. Lo mismo la crisis financiera internacional, teníamos a China como que todavía era un motor del crecimiento. Hoy día esto es una cosa en realidad bien complicada, porque no lo hemos visto y afecta a todo el planeta y en todas las circunstancias. Acá hay un montón de proyecciones, yo no quisiera entrar en ninguna porque la realidad es que todavía no tenemos información y lo que no hacen esas proyecciones es sino decirnos que en realidad cada vez se hacen más negativas en cuanto al crecimiento de la economía peruana. Muchos hablan de un año perdido y yo creo que estoy obviamente de acuerdo con eso. Lo que sí quisiéramos esperar es que no sea más de un año esto. Hoy día esto empezó como una crisis sanitaria. Esta crisis sanitaria claramente está derivando en una crisis económica. Y lo que tenemos ahorita también que básicamente cuidar es que esta crisis económica no se nos vuelva una crisis financiera. En la medida en que la crisis económica no daña los pilares del crecimiento económico, que son nuestras empresas, y no daña a nuestro sistema financiero, va a ser mucho más rápido poder salir de esta crisis. Es decir, tenemos que cuidar los puestos de trabajo y para eso tenemos que cuidar a las empresas y tenemos que cuidar a nuestros bancos financieras y a nuestro mercado de capitales. Si nosotros dañamos eso, en la salida de esto ya no vamos a hablar de un año perdido, vamos a hablar de un quinquenio perdido. Y no hay más que ver lo que nos ocurrió en el año 97, que una crisis mucho menor duró un montón de tiempo, producto que fue una crisis básicamente que afectó el sistema financiero peruano. Entonces, hay que cuidar que obviamente la crisis sanitaria tenga el menor impacto posible en la economía y que ese impacto no nos dañe la posibilidad de que esa economía pueda revertirse lo más rápido posible. Dicho esto, los temas de las cuarentenas, entendemos que la prioridad es obviamente el tema sanitario. Si no resolvemos el tema sanitario, no vamos a poder resolver el tema económico. Lo único que vamos a hacer es extenderlo. Pero sí vale decir que cada semana de cuarentena no es que multiplique el daño, no suma un periodo más al daño, lo multiplica exponencialmente. Y entonces el daño que se le hace a la economía con cada semana adicional de cuarentena no es un tema aditivo, es un tema exponencial. Y eso tenemos que tenerlo muy, muy claro, porque inclusive el propio paquete económico tiene que ser dimensionado en función a una dimensión de un problema económico que probablemente va a ser más grande de lo que creemos, dado que ya vamos a tener 2 meses de cuarentena en lugar de los primeros 15 días que se dijo. Este impacto va a tener varios factores, hay varios riesgos que nos hace muy difícil dimensionarlos ahora, porque el tema, como dije, si no sabemos cuánto va a durar el tema sanitario o cuánto de cuarentenas vamos a necesitar, es difícil tener una dimensión clara. Va a depender primero qué pasa con el entorno internacional. Es decir, nosotros somos una economía abierta y simplemente plotear el PBI en función a cómo viene la economía global, vamos a ver que de alguna manera el que la economía global salga de este problema nos va a ayudar a nosotros a salir más rápido.
Es esperanzador lo que pasa en el Asia, digamos, en Asia, tanto China como Corea, como Japón, son países que de alguna manera han lidiado más o menos bien con el tema. Esperemos que mientras eso ocurra, va a ser más fácil para nosotros salir. La posibilidad de que el mundo internacional descubra algún tipo de vacuna para esto también nos va a ayudar a que esto sea más rápido. Pero ahí tenemos los problemas internos, porque esto ya se volvió un tema local. Tenemos el siguiente riesgo: cuán efectivas van a ser nuestras medidas sanitarias. Yo creo que no es novedad para nadie que nuestro sistema de salud ya era hiperprecario antes de esto. Era una de las prioridades, era una de las cosas que preocupaba a todo el mundo, literalmente lidiar para la población peruana con cualquier problema que tenga de salud era un drama. Entonces, si a ese drama le añadimos esto, yo creo que no podíamos esperar. Creo que en eso el gobierno está haciendo esfuerzos denodados, ¿no es cierto?, para conseguir que esto no se vuelva una situación social realmente inmanejable. Sin embargo, esas efectividades en medidas de salud yo creo que deberían, por lo menos, me gustaría que se hagan algunos ajustes a lo que se está haciendo. Digamos, volver a dar un bono, las aglomeraciones que han generado varias de estas medidas, de alguna manera han repotenciado, han hecho que esto sean menos efectivas. Digamos, la entrega de un bono en un banco, claramente generaron aglomeraciones que de alguna manera le han quitado efectividad al tema. Como dijo Miguel, tampoco por lo menos no hemos sido informados de políticas de seguimiento a los casos bastante más efectivas, que es algo que han hecho los países que han tenido éxito. Los éxodos también aparentemente son temas de que aglutinan un montón de gente y que hay el terror que estos virus se pasen a los lugares donde estas personas van a estar destinadas. Son temas de la efectividad de las medidas sanitarias que de alguna manera va a depender, ¿no es cierto?, de que mientras más complejas sean, más difícil va a ser que resolvamos el tema sanitario y por lo tanto más complicado va a ser nuestro tema económico. De ahí hay el otro riesgo, que son las efectividades de las propias medidas económicas que nosotros hemos planteado. Yo creo que el plan que ha diseñado el Ministerio de Economía es un plan súper profesional. Yo la verdad creo que nadie lo podría haber hecho mejor. Es un plan muy bien pensado, es un plan que aborda casi todos los elementos que se necesitan, es decir, el plan de la etapa de contención, tratar de llegar a las familias vulnerables, el tema de tratar también a través del sistema financiero. Yo no veo que es un plan para mí muy bueno y muy profesional. El tema otra vez es la precariedad de nuestro Estado y la implementación de esto, si es que esto va a estar implementado de la mejor manera posible. Entonces, básicamente esa precariedad y sobre todo yo creo que acá sí hay un tema más importante al que me voy a referir después, que es el tema institucional y el tema de los diálogos. Cualquier medida económica en realidad tiene que ser conversada, y tiene que ser conversada con el sector privado, tiene que ser conversada con los políticos. Yo creo que ha habido poca conversación con el Congreso y eso dejó al Congreso demasiado libre para empezar a competir con el Ejecutivo a ver quién llega con más dinero a la población o quién es el que le está resolviendo sus problemas. Ahora, tanto en el tema sanitario como en el tema económico, lo que tenemos hoy día, hay dos cosas que le agravan la situación al Perú aún más. El primero es la informalidad. Obviamente, cuando uno ve el paquete económico, dice que maravilla, ha sido maravillosamente bien diseñado. Si fuéramos un país formal, la efectividad sería 500 veces mayor de lo que es, porque hay todo un sector de la economía al que no sabemos cómo llegar porque no lo tenemos mapeado. Básicamente, esa es la población que hoy día está fuera de nuestro radar, o por lo menos no la tenemos tan mapeada como para poderle diseñar políticas que le beneficien directamente. El otro tema es el tema de conflictividad social, que es algo que sí afecta al sector minero muy fuertemente. Esperemos que el gobierno siga manteniendo el liderazgo que aparentemente ha mantenido, porque si lo empieza a perder, el tema social se puede complicar y esto no va a hacer más que agravarnos el problema. Hay otro tema que yo sí quisiera poner y que también lo ha mencionado Miguel, que hay esto ya lo veíamos inclusive antes de la pandemia, pero se ha agudizado muchísimo más. Hay una creciente ambiente empresarial. Hay una sensación, esto ha venido ya, viene de unos meses atrás, la empresa privada está empezando a hacer el siguiente punching bag de todos los problemas que tiene el país y que ha tenido siempre. Ese creciente ambiente empresarial ha derivado en que un Congreso que está sin mayor cosa que hacer, básicamente en un populismo que no ha hecho más que empezar. Yo estoy absolutamente de acuerdo que después de las pensiones vendrán los bancos, después de los bancos van a venir los peajes y después de los peajes van a venir
Y todo el modelo económico en el que nos hemos basado en los últimos 30 años se puede ver seriamente arriesgado. Es decir, los contratos ya no son contratos y no hay predictibilidad de ningún tipo para hacer en ningún negocio en el Perú. En este contexto, yo creo que hay un proceso que por lo menos se ha puesto en la agenda, y lo veo en la agenda de los medios y en general, que es cómo vamos a generar el proceso de apertura de la economía. Yo creo que todo este maravilloso plan que hemos diseñado, que es un plan muy bueno, como lo dije, no va a ser sostenible si no empezamos a encender motores. Yo, ¿para qué le presto a una empresa si esa empresa no tiene capacidad de repagar ningún crédito? Se vuelve un subsidio directo, ya estamos exactamente en lo mismo que el bono. Entonces, si no tenemos un plan para esa reapertura, la principal medida, que es el Fondo Crecer, o los fondos para las pymes, tanto el FAEMIPE como el Fondo Crecer Reactiva Perú y el FAEMIPE, no van a tener ninguna posibilidad de éxito. No es tanto, acá yo no me refiero a que tenemos que echar la economía a andar mañana, tenemos que tener un plan, y todavía no tenemos un plan. Se ha anunciado claramente que se va a crear un grupo para trabajar esa prioridad. Me hubiera gustado que sea mucho antes, la verdad. Ya tenemos mes y medio y tenemos 2 semanas para tratar de generar algo, si no queremos una cuarentena adicional. Básicamente no interesa cuánto tiempo demora abrir la economía, interesa saber por dónde viene la apertura del plan para poder tener algún tipo de planificación financiera, es decir, de qué plazo es el crédito que voy a pedir, cuál es la negociación que voy a hacer con mis trabajadores, si decido seguir con la empresa o no decido, la probabilidad de cerrarla es mucho mayor si no tengo perspectiva de cuándo voy a poder empezar a operar. Se ha hablado, pues, este grupo que estaría integrado por el Ejecutivo, los gobiernos subnacionales, el sector empresarial, universidades y medios de comunicación. Es un montón. Y tenemos, para poner de acuerdo a todas esas personas, porque como siempre hemos dicho, el diablo está en los detalles, generar lo poco que cada sector, para ponerse de acuerdo entre sí, cosa que coincido también con Miguel, si los sectores no van unidos en una sola propuesta, va a ser muy complicado llegar en 15 días a algún tipo de solución. Entonces, acá va a tener que todo el mundo ceder, porque si todo el mundo no cede, lo único que vamos a hacer es otra vez seguir con el daño exponencial que le generaría a la economía cuarentenas que duren más. Entonces, coincido que, digamos, ¿cuál es la secuencia? Los sectores de alto impacto son claramente los que tienen que empezar. El sector minero, yo lo dije en una presentación anterior en otro Jueves Minero, es clave, es básicamente la que paga las cuentas de este país. Genera las divisas y genera los impuestos. Y además genera la estabilidad cambiaria y genera la estabilidad de precios. Si no, el sector minero es clave para poder seguir con la estabilidad macroeconómica que necesitamos para seguir operando. Yo acá invoco, como dije, nada de esto va a ser posible sin diálogo. El diálogo es una pesadilla, yo creo que desgasta a todos los que hemos estado en el Ministerio de Economía o en cualquier actividad de gobierno. Es un lío lidiar con el Congreso, es un lío de lidiar con los medios de comunicación, es absolutamente desgastante, pero si no se hace, va a ser muy difícil que cualquier medida que saquemos sean legitimadas. Ejecutivo, legislativo, alcaldes y gobernadores y empresa privada tienen que sentarse a conversar y cada uno tiene que básicamente ceder en algo. Porque si las medidas para que tengan impacto necesitamos esa legitimación. Es muy difícil que un funcionario acepte hacer cosas muy grandes si no se siente legitimado por algún mandato social. Eso en un país tan desconfiado como el Perú es bien complicado, pero yo creo que sí se puede. Gracias, muchas gracias, Claudia. Le damos la palabra a Miguel Cardoso, al doctor Miguel Cardoso, quien nos va a llevar ya al tema propiamente minero. Adelante, Miguel. Muchas gracias, Víctor. Un gusto estar con todos ustedes. Tiene 5 minutos, ¿no? Correcto. Estoy compartiendo mi pantalla para poner algunos slides. A ver. Ya, ahí estamos. Ok, básicamente en esta etapa de lucha contra la pandemia en que ya hemos avanzado muchísimo, lo que tenemos que empezar a discutir es lo de la recuperación económica. Está muy claro de lo que ha dicho Miguel Castilla y lo que ha dicho Claudia Cooper. Y esta recuperación económica no solamente puede verse para los siguientes meses, sino tiene que ser algo de más largo plazo y tiene que ser más integral. Aquí estamos jugándonos el futuro del país. El COVID ha puesto en evidencia pues, las vulnerabilidades, las carencias, todos los problemas que tenemos en el país y que no son nuevos, sino que vienen desde antes. Tenemos una serie de efectos que se ponen de manifiesto. Pero al mismo tiempo ha mostrado solidaridad.
ha mostrado fortalezas y potencialidades que tenemos como país para vencer la adversidad y lograr el crecimiento económico. Y, por supuesto, lo que todos aspiramos, un desarrollo social justo, sostenible para el país. Ahora, después de curarnos del virus, tenemos que recuperar la salud de la economía y vencer justamente esos defectos y debilidades. Esta batalla sanitaria que hemos dado, y ya lo han expresado tanto Miguel como Claudia, no hubiera sido posible sin solidez fiscal, sin reservas internacionales, sin la confianza del mundo en nuestra economía y también en nuestro aparato productivo. Y aquí juega un papel importantísimo la minería. Está presente en 17 de las 25 regiones del país. Lidera la inversión privada de largo. Llega a las zonas más lejanas y altas del territorio peruano, donde no hay prácticamente atención al poblador. Aporta más del 10% del PBI nacional, contribuye más del 60% de las exportaciones y en consecuencia al superávit comercial y a la estabilidad del tipo de cambio. Paga más del 20% de los impuestos corporativos del país y transfiere grandes cantidades vía canon y otros impuestos a las regiones y municipios. Y además sostiene a 5 millones de peruanos. Ese sostén económico de sus trabajadores, de los proveedores y de los contratistas y de las familias de estos. Por ello es que es importante la recuperación económica de la minería para poder impulsar y movilizar todo el potencial que tenemos en la economía nacional. Y para ello hicimos un ejercicio para conocer cuál es el impacto de la crisis sanitaria en el PBI minero y sabiendo eso poder hacer propuestas. En principio no hay manera de medirlo en este momento de manera certera. Uno tiene que trabajar sobre escenarios. Y este trabajo ha sido hecho en base a 4 escenarios de producción, asumiendo que la minería al final, después de los tiempos parados, después del tiempo de los esfuerzos por recuperar la producción y por mejorar y acelerarla, etc., perdería alguna cantidad de días en términos de volumen de producción. 15, 21, 30, 45, 4 escenarios simples en los cuales podemos colocarnos. Y a eso hay que ver el tema de precios. Podemos tener precios que pueden estar desde, en el caso del cobre, por ejemplo, desde 2.5 o menos en promedio en el año, hasta quizás 2.7, y así para cada uno de los metales. 4 esquemas de precios posibles, y luego de ello calculamos el valor de la producción que se perdería en cada uno de estos 4 escenarios de producción y 4 escenarios de precios, lo que nos da por resultado 16 posibilidades. Y esto es lo que obtenemos. Aquí la curva verde representa lo que pasaría si la minería pierde 15 días en volumen de producción, la azul 21 días, la amarilla 30 días y la roja los 45 días. Las columnas significan los precios de los metales considerados y los porcentajes en el cuadro indican cuánto perderíamos en cada situación. Pueden ver claramente, en el mejor de los casos vamos a perder un 4%, lo cual es muy poco probable que se dé, sobre todo si seguimos extendiendo este tema de la cuarentena y seguimos alargando el tema de definir la transición. Y en el otro extremo tenemos hasta el 20%, que es si los precios se mantienen bajos y nosotros perdemos cantidades de tiempo sin poder producir. Y esto tiene un impacto, por supuesto, en el PBI minero, que les he dicho va entre el 4 y el 20%, estamos hablando de 1.156 millones de dólares hasta 5.780 millones de dólares. Y obviamente tiene un impacto sobre el PBI nacional y sobre las exportaciones. En el PBI es entre el 0.5% hasta el 2.6% de caída, y en exportaciones entre 2.4 y 12.1. El desarrollo sostenible en nuestro país, la lucha contra la pobreza, las desigualdades, solo es posible en base al crecimiento económico sólido en el largo plazo. Y esa debió ser siempre nuestra tarea. Tuvimos muchísimos problemas en el camino. Estamos pasando por un periodo económicamente difícil ya desde antes de la pandemia. De manera que el impacto en la economía del COVID-19 va a ser importante y va a ser inevitable.
este año y muy probable también el próximo año, como ya lo mencionó Claudia. La crisis económica global viene afectando con severidad los precios de los commodities, eso también nos va a pasar la factura. Debemos reactivar entonces los motores productivos, tratando de hacerlo con un sustento técnico y asegurando la salud de nuestros trabajadores y del entorno social. Y de eso es capaz la minería. Tiene las capacidades y tiene la organización y puede hacerlo. Pero para eso se requiere apoyo rápido del gobierno, la colaboración de las autoridades. Tenemos que flexibilizar las cosas, flexibilizar las regulaciones que limitan muchísimo los márgenes de actuación de la minería. Y nosotros tenemos que recuperar así la actividad económica, restablecer el ritmo de crecimiento del PBI nacional, de las exportaciones, y recuperar también la tan preciada estabilidad macroeconómica que nos permite todavía estar acá vivos. Unidos es la única forma en que podemos hacerlo. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Miguel. Yo tengo una pequeña presentación de 5 láminas, si me ayudas, Carlos, por favor, que lo que trata es llevar este concepto un poco al detalle. Como nos ha expresado muy bien Miguel, es también muy importante que como sector tengamos finalmente un consenso del cómo recuperar progresivamente la capacidad productiva, porque también, como ha mencionado Claudia, detrás de esta crisis puede derivar siendo una crisis financiera muy severa y social a la vez, ¿no? La siguiente lámina, por favor. Este es un poco los temas que voy a tratar. Claramente la industria minera en el Perú tiene varios atributos que la hacen factible tener un proceso de reinicio rápido. Hay que tomar atención a los grupos de interés que se enfocan en minería. Hay un tercer tema que es ya el detalle, cuáles son los cambios que tenemos que establecer en la metodología de trabajo, en los protocolos sanitarios, vinculado al tema B, que es el tema de los grupos de interés. Y un cuarto tema que es más específicamente ya el negocio minero, cuál va a ser la estrategia de recuperar producción en esta pasada esta crisis. La siguiente lámina, por favor. Claramente hay atributos claves, como decía, de la industria minera. Primero, que es una operación remota. Lo segundo es que, por lo general, esa huella operativa, además de ser remota, tiene un control de vigilancia, por lo cual el aislamiento, además, está asegurado. Todas las yacimientos, todas las minas cuentan con campamentos, con comedores y con centros médicos. El cuarto criterio es que todos estamos organizados en guardias de trabajo 14/7. También lo mencionó Miguel en el pasado, hasta los años 80 el modelo eran modelos de enclave. En los 90 por delante la integración con las comunidades ha sido mayor y no hay ya ese concepto. Entonces son campamentos, el grueso tiene campamentos como se llama solteros, no familiares. En el caso de minas con muchos años de tradición, los campamentos son familiares y por lo tanto el aislamiento que se ha hecho es de la huella operativa que incluye dentro los campamentos familiares. Y por lo tanto, el aislamiento ha permitido que toda la fuerza laboral esté controlada y no pare la producción. Otro criterio clave es que las minas tenemos unos sistemas de seguridad industrial, porque es un negocio de alto riesgo, y además tenemos un estándar de salud ocupacional muy bien explicado, muy bien montado, porque como también lo saben, el mismo trabajo de riesgo nos obliga a que tengamos un registro, un control muy preciso de cada trabajador. Entonces, esa disciplina va a ser muy fácil extenderla al nuevo estándar sanitario. Y por último, tenemos una logística de ingreso, obviamente de insumos, de materiales, y una logística de salida de la producción final, que también no son miles de proveedores, son pocos proveedores, y ahí también el nuevo protocolo sanitario tiene que incluirlos. Entonces, ahí el primer mensaje es, creemos que sí es posible, pero tenemos que lograr un modelo progresivo. También lo mencionó Miguel, la industria minera tiene una gama de dimensiones muy importante. No solamente producimos más de 7, 8 metales, sino que además las dimensiones de las minas es bastante variable. Y claramente esto es como una maratón, no todos podemos salir a la vez, tenemos que entender que vamos a tener que salir en lotes. La siguiente lámina, por favor.
El tema de los grupos de interés. La industria minera, como dije, zonas remotas, altoandinas, pero no podemos olvidarnos de los grupos de interés. Y si ustedes ven, la relación la he puesto en prioridad. No está el gobierno central primero, es las comunidades campesinas, rondas campesinas, los gobiernos locales, los gobiernos regionales y el gobierno central. Esa es la prioridad al día de hoy. La población está muy preocupada por esta pandemia y claramente todos sabemos que si en los radios urbanos nuestro sistema de salud pública es precario, en estas zonas altoandinas, por largo, el mejor sistema de seguridad muchas veces lo tiene la mina. Entonces hay mucha preocupación del foráneo y por lo tanto el plan de reinicio tiene que contemplar estos grupos de interés. No va a bastar tener un acuerdo, un permiso del gobierno central, del Ministerio de Energía y Minas. Tenemos que lograr generar la confianza, como digo, en esa primera línea, a ese nivel local, a nivel de la comunidad, a nivel de la ronda, a nivel del gobierno local. La siguiente, por favor. Y pasando ya al detalle, claramente, como decía, el día de hoy tenemos un sistema de trabajo que tenemos que modificarlo, elevar el estándar de trabajo y el protocolo sanitario. La letra me ha salido muy chica porque hay muchas ideas a la vez. Claramente tenemos un sistema de trabajo de 14 días de trabajo por 7 de descanso. Debemos pasarlo a 30 por 15, por lo menos, para acortar los ciclos. Siempre hago este comentario, es muy personal. En los años 90, cuando yo empezaba a trabajar, era 60 días de trabajo por menos de 30, no descansaba una semana o dos. Entonces, es posible, sobre todo en una emergencia, y obviamente ahí hay un tema laboral que hay que conversar, pero lo que tenemos que lograr es que los equipos de trabajo que están en un sistema remoto, aislado, sean ciclos los más largos posibles. Y en eso, si uno logra un acuerdo con su sindicato, con sus trabajadores, en buena hora, porque de esa manera el contacto, la logística de movimiento va a bajar el riesgo y vamos a ganar confianza a nivel local. El segundo punto que es clave es que la organización del trabajo nos va a obligar a un detalle de organizar células de trabajo. ¿A qué me refiero? Yo tengo que tener grupos de trabajo específicos para ya sea un nivel de la mina o un sector de la planta, y ese grupo humano tiene que estar junto, digamos, muy cerca en términos de alojamiento, en términos de recreación, en términos de alimentación, y que no necesariamente tenga contacto con todo el universo de la fuerza laboral, para que si hubiera un desvío, el caso extremo me permite mover a la célula de trabajo y no a toda la fuerza laboral. La experiencia reciente nos dice que ese es un tema clave que tenemos que implementar. Y hablando propiamente del protocolo sanitario, sin duda tiene que ser un protocolo sanitario distinto y más alto que el promedio que se le puede exigir a alguien en la zona urbana, porque como se ha dicho, somos un pilar de la economía, somos un líder en la zona altoandina en términos de estándares, y tenemos que responder a ese desafío. Y es por eso que creemos, y aquí quizás es donde más debate hay, es que tiene que haber por lo menos un sistema que controle con varias formas de controlar el tema, varios arqueros. Uno de ellos obviamente va a ser el control clásico de temperatura y sintomatología, que va a tener que ser permanente, pero además necesitamos asegurarnos en estos cambios de guardia, que la guardia fresca que está entrando, la guardia, vamos a llamarle foránea que está entrando, tengamos la seguridad que no está entrando contagiada. Y por lo tanto tenemos que crear una valla que va a hacer la prueba serológica fuera del campamento al inicio y una vez que ingresó a los 7 días, porque la latencia de este virus es 14 días y de esa manera reducimos y atenuamos. Obviamente todos aquellos casos que no están dando resultados, que son positivos, tendrán que retirarse a cuarentena, y por eso la importancia de armar células de trabajo. Y el análisis molecular es por excepción y no podemos, es muy difícil implementarlo de manera masiva porque el nivel de detalle es muy alto. Entonces ahí el mensaje es que claramente como industria tenemos que tener un nuevo estándar operativo y un nuevo estándar sanitario, que nuevamente digo, partiendo de la premisa de la experiencia previa, sin duda la podemos implementar. Y en eso tengamos refuerzo el concepto, el mensaje que dio Miguel, tenemos que lograr como industria, lograr consenso, porque si tenemos más de una opinión al respecto, no estamos ayudando a tomar una decisión. Lo que está abajo, en letra mucho más pequeña, es un poco el detalle de cómo nos hemos organizado. Buenaventura, de alguna manera, tiene una virtud,
Operamos en 8 regiones distintas, no estamos viendo solamente una región, y tenemos operaciones de toda dimensión. Tenemos desde un Culcani, que tiene 67 años de operación en la provincia de Angaraes, un sitio muy pobre, en Huancavelica, y somos parte con una participación muy importante en la principal operación de cobre del Perú, que es Cerro Verde, que tiene como dimensión operativa 1000 veces más grande, que Culcani. Y la última lámina, que es un poco, la siguiente por favor, que es un poco contarles qué cosa va a hacer la industria, un poco en línea con lo que nos ha explicado Miguel Cardoso, ¿no? Superada la crisis inicial, la crisis, obviamente no vamos a hacer lo mismo que estábamos planeando hacer. Y ahí está en líneas generales 2 grandes rutas que vamos a seguir como empresas mineras. Una de ellas, sobre todo en minas subterráneas, va a ser poner el foco en las zonas de alta ley. Las minas no son que todas las leyes, todo el contenido metálico es el mismo. Todos sabemos dónde están las zonas de alta ley, que las vamos explotando de manera racional, pero en este caso, para levantar la producción y salir rápido de la crisis financiera que se está generando, las minas van a tener que enfocarse en alta ley y obviamente los programas de exploración van a tener que enfocarse en recuperar ese volumen de alta ley que se va a consumir el año 2020. Y en otros casos, el caso 2, van a haber empresas, sobre todo a tajo abierto, de gran dimensión, cuya estrategia va a ser distinta. Con poca inversión, levantar cuellos de botella, ya sea en la mina o en la planta, y por volumen, levantar la capacidad de producción. Y en líneas generales, hablando del detalle de las empresas, por ahí va a ser la estrategia. En resumen, y ahí termino, creo que coincidimos que la industria minera es clave, es un pilar, pero tenemos que lograr consenso en este detalle, en cómo iniciar, y como también lo expresó Miguel, si uno hace una mirada del pipeline, uno divide el PBI minero del Perú del año 2019, incluso en la tarde me ayudó Osvaldo Tovar a hacer un cálculo, el 50% del PBI minero del Perú lo explica el cobre, y el segundo más importante es el oro, un 30%. Entonces, 2 metales significan el 80%, y de esos 2, casi todo el cobre es a tajo abierto, y yo diría más 50% de ese oro también es a tajo abierto. Entonces, claramente tenemos que ser conscientes que tenemos que reiniciar, regreso al concepto de la maratón, tenemos que salir en pelotón, no vamos a poder salir todos a la vez. Gracias. Le pedimos a Miguel, por favor, al doctor Miguel Castilla, que haga una suerte de resumen de todas estas presentaciones. Gracias, Víctor. Gracias, han sido bastante comentarios, tanto la Claudia con la mía y la que ha hecho Miguel Carbón con la tuya, Víctor. Déjame rescatar un mensaje de cada una de las presentaciones y claro, quizás hacer tres áreas que no hemos tocado que creo que son importantes. Lo primero es, Claudia habla, y es cierto, digamos que acá partimos de la base de un ambiente antiempresarial muy fuerte en el país. Y el sector minero ha sido, de alguna forma, uno de los abanderados de ese sentimiento. Digamos, uno piensa en el conflicto de Conga hace unos años, y los conflictos más recientes, ha sido, digamos, que ha sido, digamos, que en la mente, el imaginario de algunas personas o algunos grupos, es el culpable de muchos de los problemas que se enfrentan. Entonces, yo creo que ese diagnóstico y la necesidad que ella plantea de un diálogo, digamos, es fundamental, porque si no salimos dialogando de esta forma, no queda otra sino la mano dura y las estrategias más dictatoriales que creo que tampoco queremos como sociedad. Entonces, el primer mensaje creo que es el tema de tener un nuevo entendimiento público-privado y mayor confianza, porque la confianza es lo que permite el diálogo. Lo segundo que quisiera mencionar es lo que dice mi tocayo Miguel Cardoso, que tiene que ver con la necesidad de pensar en los impactos que esto va a tener, no solamente en el corto plazo, sino en una recuperación integral, y digamos que él ha comentado con los escenarios que él ha planteado, y la necesidad de flexibilizar ciertos conceptos. Y esto es lo que es importante, y con esto me voy a referir más adelante, porque nuestro esquema de las regulaciones del sector minero, digamos, tiene que haber
pre-coronavirus y un post-coronavirus, para poder efectivamente alentar inversiones que van a caer más de 30% este año en el sector, y que hay una gran interrogante si se van a activar el año entrante. Víctor, lo que él menciona es la estrategia, él habla de la estrategia, digamos, de contención, un poco haciendo el paralelismo del gobierno, la estrategia de contención, de salida de la emergencia a nivel operativo y sanitario, y la reactivación, que es cómo logramos de manera inteligente una secuencia que permita, usando el sentido común, ¿no? Donde hay mayor ley, digamos, donde es que podemos recobrar de manera más rápida las pérdidas financieras que ustedes van a enfrentar como sector. Yo creo que hay tres temas, y ya uno ya lo comenté, que no han sido tocados y que son fundamentales en la relación con la comunidad, que es fundamental en su sector, que tiene que ver con las reglamentaciones, digamos, que tenemos. O sea, tenemos estándares de estudios de impacto ambiental, de CIRAS, de ECAS, que no guardan consistencia ni concordancia con la realidad, digamos, de nuestro país. Y muchas veces yo le cuento a colegas fuera del país que tenemos estándares muy altos, pero nos pasa el elefante por el lado, que son las empresas informales, que no cumplen estos estándares en el sector minero, con la minería ilegal, la minería artesanal e informal. Entonces yo creo que hay que recalibrar y hay que repensar en esa estrategia a largo plazo cuáles son el nivel de regulación, sin que esto signifique bajar estándares, pero qué cosa es lo lógico, qué es lo razonable, porque me da la impresión que eso se nos ha salido de la mano. Y en el tema social, un factor importante de este diálogo social es el canon que hemos mencionado. Y el canon va a caer, y va a caer de manera tremenda. A mí me tocó ser ministro de Economía entre el año 2011 y el 2014, y el 2013 hubo un colapso en el precio de los commodities, un término shock, el término de intercambio muy fuerte, y hubo una caída al año siguiente brutal en el canon que se distribuía. Se tuvo que optar por distintas medidas de adelanto de canon en base a flujos futuros de proyectos nuevos, con líneas de Banco de la Nación, o sea, modalidades que de alguna forma compensen este derecho adquirido que muchas comunidades tienen sobre esos recursos que son volátiles en el tiempo. Entonces, yo creo que a medida que vamos pensando en el futuro, el uso, las regalías y lo que se retribuye a las áreas de influencia es clave. Yo creo que eso es fundamental. Y lo último, vinculado a lo que el presidente anunció hoy de ser más solidario a nivel impositivo, a nivel tributario. Bueno, yo no sé en quién estaba pensando el presidente, pero yo creo que ustedes capaz sean uno de los candidatos porque han recibido, digamos, incentivos a la devolución anticipada de IGB, bienes de capital, una serie de regímenes, digamos, para alentar la inversión, digamos. Pero yo creo que en este mundo en el cual se pierde la recaudación y hay que ser más solidario, hay que pensar que esos van a ser elementos que van a determinar la recuperación del sector, la competitividad del sector, porque al final estamos, digamos, es un mundo, digamos, en el cual los recursos van a ser aún más escasos, va a haber mayor aversión al riesgo y la tolerancia a ese riesgo, digamos, que va a tener que sopesar todos esos factores que menciono. Entonces, bueno, ese es un resumen más, un añadido mío adicional, pero que capta un poco la complejidad y la necesidad de pensar conjuntamente en una estrategia integral de recuperación del sector a mediano plazo. Gracias, Miguel. Ahora pasamos, como habíamos dicho al inicio, a tres preguntas de tres periodistas. Empezamos con Mauricio Rodríguez. El señor Mauricio Rodríguez ha sido ex gobernador de Puno y es fundador del Radio Pachamama. Adelante, señor Rodríguez, por su pregunta. Muy buenas noches a todos. Sí, me parecen interesantes las exposiciones y nos muestran la complejidad de la problemática de esta pandemia que está generando graves problemas económicos. Quería preguntar en relación a si la recuperación económica que se plantea va a tener que ver con un proceso de mayor descentralización. El Perú es un país megadiverso y
indudablemente hay diferentes realidades y las regiones y los municipios aún no sienten que tengan la suficiente autonomía para poder actuar. Hoy estamos enfrentando, por ejemplo, esta situación de la vuelta de ciudadanos que se han quedado atrapados en diferentes ciudades, en Lima, mucha gente que quiere volver, y los presidentes regionales dicen que no saben cómo ayudar a estas personas afectadas por esta situación, que es gravísima. Entonces, esta pregunta va dirigida al doctor Miguel Castilla, con quien tuvimos algunas reuniones importantes allí cuando estuve desempeñando la presidencia del gobierno regional de Puno. También quería preguntar a Claudia respecto de una afirmación que ella hace. Dice que el Estado peruano tiene un sistema sanitario hiper precario, ¿no? Y si esta pandemia exige el cambio de las políticas sectoriales, es decir, la política de salud, porque resulta que a lo largo de este tiempo, en esta política económica que se mantiene desde hace mucho tiempo, se ha priorizado, digamos, se le ha dado muchas facilidades al sector privado para gestionar la salud, y el Estado como que ha abandonado su rol de mejorar los servicios de salud, hospitales que están colapsados casi en todo el Perú, y lamentablemente no se ha priorizado la inversión. ¿Y esto qué significa en todo caso en la mirada de una nueva política de salud? En el tema de la minería, me gustaría también preguntar qué mecanismos se sugieren para evitar la quiebra de pequeñas empresas. El doctor Miguel Castilla hablaba de hay que evitar, ¿no? La quiebra de las pequeñas empresas, y en el sector minero hay también pequeñas empresas, y hay un gran sector ilegal, informal, ¿no? Y cuya formalización ha generado pues muchos problemas, y hasta el momento todavía existen empresarios mineros que prefieren trabajar en la ilegalidad que buscar una formalización. Hay países que están hablando de una rápida recuperación porque el 90-95% de su economía es formal, pero el Perú tiene esa enfermedad de la informalidad en todos los campos, incluida la minería. Entonces, ¿qué hay que hacer para que post pandemia podamos, digamos, lograr esa formalización y que ayude también a la recuperación económica del país? Ok, gracias, señor Rodríguez. A ver, le pediría a Miguel, al doctor Castilla, una síntesis para responder la pregunta. Sí, cómo no. Ante todo, muchos saludos al amigo Mauricio. Me acuerdo cuando compartíamos el Consejo Nacional de Competitividad, y él tenía un rol muy, muy importante representando a las regiones del país. Con respecto a la pregunta de la descentralización, yo creo que es una pregunta bastante válida, y lo que estamos viendo y tomando de, por ejemplo, el sector de salud, es que probablemente haya alguna tendencia a recentralizar ciertos servicios y ciertas competencias de vuelta al gobierno nacional. Yo creo que eso puede ser una secuela de lo que estamos viendo en ese sector puntual, y si uno lo extiende a otros sectores, capaz eso ocurra también, y eso va a ser complicado políticamente hacerlo, pero yo creo que eso, por lo menos esa discusión, si uno está solamente en el plano de la salud, va a ocurrir. Ahora, yo creo que en el tema de cómo fomentar una mayor descentralización, esta, digamos, permanezca, porque la finalidad es deseable, yo creo que ahí el tema pasa por viabilizar muchos proyectos que generen rentas, porque yo creo que las transferencias del gobierno nacional al gobierno, los gobiernos nacionales van a bajar.
es tal el nivel de estrés fiscal que va a tener el país, que ya nos hemos acostumbrado a transferencias muy importantes de recursos ordinarios a los gobiernos nacionales, y esto va a sufrir, por lo tanto, la necesidad de poder aumentar formas de generación de recaudación y atacar esa fiscal que existe en las regiones y en los gobiernos locales en particular. Entonces yo creo que esta discusión de la descentralización pasa de alguna forma por generar la posibilidad de ingresos propios, y eso pasa por viabilizar proyectos de mineros y otros en sus regiones. Esto va a ser la respuesta, creo que más racional a la falta de recursos que podrían venir del gobierno nacional, pero esto se convierte en un tema político y estoy seguro que eso va a ser un tema de discusión a futuro. Y rápidamente en el tema de la informalidad, y se lo dejo a Claudia, yo creo que ahí la informalidad va a subir en nuestro país. A raíz de todas estas cifras, digamos, el pool que tenemos 11 millones de trabajadores informales, yo creo que lamentablemente uno de los legados de esta crisis va a ser un incremento de esa población. ¿Qué hacer al respecto? Yo creo que dos cosas puntuales. Yo creo que si uno quiere formalizar, uno tiene que asegurarse que haya beneficios de la formalización. Y hoy en día ser formal, digamos, no trae mucho rédito. Uno paga impuestos y ¿qué consigue a cambio de pagar impuestos? Entonces yo creo que la calidad de los servicios públicos es un tema fundamental, y también pasa por un tema tributario. Aumentar calidad de servicios públicos, aumentar la cobertura de las pensiones, por ejemplo, involucra un pilar solidario, involucra, digamos, generar ingresos públicos que sostengan esos esquemas de manera sostenible en el tiempo. Entonces son reformas muy complejas. Yo no sé si sean factibles en un congreso como el que tenemos, pero para el siguiente son reformas ineludibles. O sea, cuando uno habla, por ejemplo, y el presidente anunció una reforma del sistema de pensiones en el país para darle mayor acceso a los ciudadanos, 1 de cada 4 no tienen acceso a una pensión, digamos, en el país. Eso cuesta. Aumentar la cobertura cuesta, especialmente si uno quiere tener un pilar solidario, digamos, generoso. Y con los niveles de recaudación que tenemos no basta. Muchas de estas reformas, digamos, se truncan por el hecho de que no son sostenibles fiscalmente hablando. Entonces yo creo que la temática de la formalización es una que es muy compleja abordarla, pero yo creo que el sentido de urgencia que vamos a enfrentar nos va a obligar a tener que, digamos, a todos retomar esta discusión, y que no se quede en discusión, sino en cambios hacia adelante. A ver, Claudia, nos quedan dos preguntas más de periodistas. A ver, voy a ser súper breve. Yo no soy una experta en salud, pero sí puedo decir algo sobre lo que, digamos, experiencia del sector público. Nosotros siempre que tenemos un problema queremos cambiar todo, ¿no? Y cambiamos, y al final no cambia absolutamente nada. El sector salud, básicamente, yo discrepo con el tema de que acá se le ha dado mucha iniciativa al sector privado. Yo creo que el sector privado complementa muy bien el sistema de salud, lo que no quiere decir que haya cosas que hacer en el sector privado, pero creo que el problema fundamental está en la situación del propio sistema público. Se ha dado de alguna manera muchos recursos para inversión pública, y esto viene ya en los últimos 15 años, y ahí donde hemos tenido pues es los problemas de corrupción que hemos tenido en los últimos años que han hecho que todo esto se paralice. Yo creo que no es que ha faltado inversión pública. Yo siempre en el Perú, cuando queremos resolver algo, decidimos que tenemos que darle más presupuesto. Y la realidad es que presupuesto ha habido, ¿no? Y se han multiplicado los presupuestos muchísimo en los últimos años y la situación no mejora. Y yo creo que acá hay que darle muchísimo a la gestión. Y hay que darle muchísimo a la gestión, y hay que tener un plan para esa gestión, un plan que trascienda gobiernos. Y la realidad, yo le digo, con esa inestabilidad política es imposible armarlo, porque estamos cambiando ya no solamente de ministro cada en meses, sino cambiamos de presidente, y ni siquiera duran los 5 años. Y lo que estamos teniendo es que en esa impredictibilidad es imposible hacer un plan viable para el sector salud, que involucra además un tema institucional muy, es decir, este país está lleno de desconfianza.
Y nos hemos llevado de normas tratando de parar una corrupción que no va a parar porque a más normas, más difícil es lidiar con el Estado y entonces son solamente aquellos que están dispuestos a lidiar con este enredo los que finalmente entran a las elecciones con los resultados que ya conocemos. Creo que sin estabilidad política es muy difícil hacer un plan creíble para la salud ni para cualquier otra cosa. Y también necesitamos estabilidad de ingresos, sobre todo en el tema de descentralizar algunos proyectos de inversión. Es decir, llegan ingresos en un año de manera muy importante y al año siguiente se caen. Esto es muy asociado con lo que hablaba Miguel del canon. Entonces, nosotros tenemos que crear algún tipo de estabilidad o predictibilidad de esos ingresos. En algún momento nosotros planteamos a la sociedad de minería tratar de generar fondos de estabilización en aquellas regiones donde viene dinero muy abruptamente. La idea es guardar esa plata para poder hacer proyectos de mayor envergadura y que puedan generar beneficios palpables para la población, sobre todo en salud. Hay temas, obviamente, de reforma también del personal de salud que hay que hacer. Y para eso coincido que necesitamos ingresos tributarios más estables. Esto no lo vamos a sacar con el sistema tributario actual subiéndole tasas a las personas o a las empresas, porque en realidad la carga no necesariamente es baja y seguir cambiando otra vez normas todo el tiempo hace impredecible y esto al final termina la inversión que hoy día va a ser escasa y va a ser escasa por una cantidad de tiempo de manera complicada. Lo que hay que hacer, yo creo, es generar incentivos para crecer. Eso es un tema en el que yo siempre he estado abocado, es decir, las empresas en el Perú tienen que ser más grandes. Y para ser más grandes tenemos que incentivarlas a crecer. Hoy día una empresa, una pyme es muy difícil que pueda generar, digamos, las espaldas necesarias para poder contratar formalmente, para crecer y poder pagar más impuestos, y de esta manera generar un flujo de ingresos muchísimo más estable. Es decir, los flujos de ingresos estables vienen de las empresas más grandes y de la quinta categoría, es decir, del trabajo dependiente. Si no conseguimos que eso crezca a una escala mayor y tenga un tamaño muchísimo mayor del que tiene, va a ser muy difícil con lo que querramos hacer de poder tener ingresos más estables para hacer una reforma en salud o en educación o en lo que sea de manera mucho más eficaz, es decir, que permita mejores salarios y que permita de alguna manera una mejor gestión. Entonces, el tema es muy complejo y yo no veo cómo se va a poder hacer eso sin estabilidad política de ningún tipo, porque hoy día estamos atracados en estos pleitos que tenemos todo el tiempo. Como digo, los ministros no duran ni un año y los presidentes tampoco duran 5 años, entonces es muy difícil poder planificar nada en ese sentido. Creo que la articulación público-privada es la que tiene que existir, es decir, los ciudadanos nos merecemos una salud básica, y sobre lo que el sector privado pueda construir por encima de eso, yo creo que no va a ser más que ayudar. Eso es lo que yo podría decir. No conozco el sector salud, no es mi sector, pero entiendo que eso podría aplicarse al resto de sectores también. En cuanto al sector ilegal e informal, ahí es también un tema muy complejo. En el sistema en el que estamos, donde queremos castigar a todo el mundo, cualquiera que quiera pasar de la informalidad a la formalidad probablemente va a sufrir unos castigos draconianos. Otra vez, sin un acuerdo político sobre cómo vamos para incorporar a ese sector informal a la formalidad con incentivos adecuados y con los castigos adecuados, es un tema que tenemos que conversar la pública y los políticos en general. Hay temas complicados, es decir, a un informal o un ilegal tenemos que castigarlo, queremos pasarlo a la formalidad, lo podemos castigar, tenemos las capacidades para hacerlo, y del lado de la motivación hay todo un argumento, todo un entorno social que se genera alrededor de estos negocios informales que también es complicado atacar. Yo creo que todo es posible, pero necesitamos horizontes de por lo menos 5 años. Yo quisiera, gracias Claudia, antes de pasar al señor Jorge Turco de RPP Arequipa, tratar de responder este tema de minería informal, minería ilegal, porque al interior del Instituto de Ingeniero de Minas hemos hecho la reflexión y solamente resumir el concepto. Cuando uno analiza la cadena productiva, cómo opera este informal, uno se encuentra que hay una serie de ineficiencias operativas. Y claramente por eso creemos que el concepto de la formalización pasa por ayudarlos a levantar la productividad de toda la cadena productiva. Esa ganancia de productividad le va a permitir al pequeño minero, al artesanal, al informal, pasarse a la formalización.
Dicho esto, paso a, como dije, para no tomar más tiempo, al señor Jorge Turpo, de RPP Arequipa. Le pediría que sea breve con su pregunta, por favor. A ver, sí, ya tengo audio. Buenas noches, muchas gracias por la invitación. Bueno, reconocer los esfuerzos que hay por recuperar la producción en un sector tan importante como es la minería. Arequipa, de la ciudad donde estoy, indudablemente tiene importante actividad minera. Y la pregunta es puntual. Yo quisiera saber si en este contexto, cierto, la prioridad es ciertamente ver cómo se retoma la actividad en la minería, pero y proyectándonos un poco más allá, los proyectos que están en cartera, bueno, Tía María, que lamentablemente se ha convertido casi en una palabra prohibida para el presidente Vizcarra, ¿no? Que ha tratado de sacar de la agenda ya hace bastante tiempo. Pero además de Tía María hay Zafranal, hay Pampas del Pongo, en Arequipa solamente, ¿no? Sin hablar del resto del país. Entonces, ustedes desde el Instituto de Ingenieros de Minas, ¿cómo ven a futuro? ¿Es una oportunidad esta crisis para reactivar para retomar y poner en agenda nuevamente la consolidación de esos proyectos? ¿O creen que por el contrario esto va a hacer que los opositores se radicalicen más y digan que hay que cambiar, como siempre suelen decir, de rubro y que ya la minería no solamente eso debe ir el país? ¿Cómo lo ven ustedes? ¿Cómo analizan y en esa perspectiva? Porque vamos a necesitar la inversión además. ¿Y qué cambios se deberían dar en ese sentido para que se pueda viabilizar, ¿no? Hablando de flexibilidad, como lo han mencionado ahora. Esa sería la pregunta. Muchas gracias por la pregunta y sin duda, como hemos visto, lo traté de expresar al final, una ruta de crecimiento, de recuperar la producción va a ser por alta ley y en otros casos va a ser por mayor volumen. Sin duda, Tía María, primero, Quellaveco tiene que continuar, Mina Justa tiene que continuar, Tía María tiene que lograrse un acuerdo, pero sin duda también los demás proyectos que se han mencionado van a requerir un precio de incentivo del cobre más alto. Como se ha dicho, esta crisis sanitaria ha terminado siendo una crisis financiera de recesión en todo el mundo. También se dijo, hay que estar muy atentos cómo progresa esta pandemia en Asia, porque eso va a definir la demanda de algunos metales. Pero un tema que no hay que dejar de vista, y por eso mencionaba esa estrategia de más volumen, es que podría, en el caso, como ustedes comprenderán, desde el punto de vista financiero, es muy distinto en términos de inversión y en términos de riesgo, invertir en un nuevo proyecto o invertir en una expansión de un negocio existente. Si uno mira el portafolio de operaciones que hay en el Perú, en general, ya no solamente en cobre, una forma de incentivar al sector podría ser ese. Vamos a generar algún incentivo para que esas inversiones marginales se lleven a cabo y que cada uno pues aporte 5, 10, algunos 15, quizás algunos más de 15% de mayor producción. Si agilizamos eso, estamos haciendo algo con mucho sentido de pragmatismo. No podemos pretender que vengan miles de millones de dólares para desarrollar una nueva mina, pero podemos pretender que encontrando cuellos de botella en el proyecto tal, en la operación X, Y o Z, con inversiones menores, levantemos el nivel de producción. Y en el Perú tenemos una suerte ecosistema, ¿no? Y eso es lo que hay que destacar. Tenemos contratistas mineros, tenemos proveedores de bienes y servicios. Es decir, no solo el sistema, la industria minera no solamente son las empresas mineras, hay una capacidad de trabajo muy grande ahí que creo que hay que aprovecharla en este minuto. Muchas gracias por la pregunta. Entonces, pasamos al señor, disculpen, Carlos Bensonbés, que es el editor de la sección de Economía del Diario La República. Adelante con su pregunta, señor Bensonbés. Bensonbés, perdón. Sí, ¿aló? Adelante, adelante. Sí, ¿cómo están? Buenas noches con todos. Carlos Besombes es mi nombre. Perdón. Dos preguntas bien puntuales para aprovechando que están los exministros de Economía. A ver, en principio, todo shock, como se conoce, genera también oportunidades. En este caso, ¿qué prevén ellos de oportunidades económicas se van a generar post pandemia? ¿No es cierto? Hablamos de sectores, qué sectores podrían
tener una nueva, digamos, una nueva oportunidad, considerando que, de acuerdo a las ponencias, sectores tradicionales como el minero van a demorar todavía en calentar motores. Entonces, ¿qué tipo de, digamos, diversificación productiva se puede hacer a partir de pasada la pandemia? Eso por un lado. Y en el lado para los expositores del sector minero, digamos, ¿qué alternativas, cuál sería un poco la estrategia del sector en adelante? De repente se van a redimensionar los proyectos, ¿qué es lo que se va a mirar ahí? Y la otra parte de la pregunta vinculada al sector minero es, ¿qué va a pasar con el empleo en el sector minero? Si bien es cierto, es un sector de, digamos, de mano de obra calificada, pero ¿qué va a pasar? Digamos, si se logra redimensionar los proyectos, ¿qué va a pasar con estas personas? ¿Qué está pasando en este momento? Es algo que también digamos, la opinión pública desea conocer, ¿no? Eso es. Gracias. Gracias, gracias, Carlos. Empiezan los exministros. Claudia. Los mayores primero, a ver, Miguel, Miguel. Ok, no, las oportunidades. Yo creo que eso es importante porque si no salimos un poquito con una depresión brutal después de estas jornadas. A ver, yo creo que hay dos áreas de oportunidad. Yo creo que todo el tema de la economía digital y el hecho que hayamos podido llevar mucho de nuestras actividades de manera remota, abre una oportunidad muy grande que estábamos, digamos, no aprovechando. Yo creo que estamos en la era digital y el Perú está un poquito ausente del rol que tiene esto en la economía en general, como tienen otras partes del mundo. Entonces, esto aplica a temas de gobierno electrónico, esto digamos, reduce y eficienta muchos sectores que han tenido que adecuarse, digamos, a esta nueva modalidad de comunicaciones, y eso es una oportunidad. El otro sector que yo creo que va a salir definitivamente fortalecido, ojalá, es el sector salud, curiosamente, porque creo que no nos podemos dar el lujo de mantener un sector salud en las condiciones en las cuales está. Y ahí concuerdo con Claudia, ahí hay una oportunidad enorme para suplir la brecha que tenemos en atención hospitalaria, y esto es un sector donde fácilmente se puede replantear una relación público-privada. Yo planteé hace poco unas reflexiones en torno a ello, pero no es en la típica forma de asociación público-privada, sino esto ya se intentó en el pasado, es planteando contratos de largo plazo, donde el privado provee ciertos niveles de servicio y eso es retribuido por el Estado. Un modelo similar se utilizó en el caso de Fitel, por ejemplo, en la telefonía rural. Se incentivaba la participación del privado que pedía el menor subsidio, cumpliendo ciertos criterios de servicio en el caso de telefonía rural, en el caso de Fitel, y lo mismo se debería plantear en el caso de salud. Entonces yo creo que van a haber oportunidades, digamos, en sectores, digamos, que han sido de alguna forma relegados en el pasado, pero no podemos obviar que tenemos sectores que tenemos que darle una vuelta y que son nuestras ventajas comparativas. El sector minero es un sector clave y es imposible seguir progresando sin poder viabilizar los proyectos mineros, como comentaba Víctor. Entonces, ahí paro y le paso a Claudia. Estoy ya con... Sí. Bueno, como toda crisis sí genera oportunidades. Yo creo que la economía digital es la gran oportunidad porque la economía digital además ayuda mucho a la formalización. Todo el tema, cuando antes de que toda esta pandemia ocurriera, lo que yo sí ya observaba es que venía ocurriendo un proceso de formalización bien interesante producto de esa economía digital. La facturación electrónica, por ejemplo, terminó siendo un tema muy importante
y uno empezaba a ver, por ejemplo, que a pesar de que se crecía muy poco, uno veía, digamos, la cantidad de ahorro creciendo a tasas muy interesantes y también una bancarización importante a nivel de los segmentos más bajos. Esto era producto de que venía ocurriendo ya una formalización, producto de que la población, sobre todo los más jóvenes, entraban al mundo digital. Eso se va a acelerar y como dije, no es solamente el negocio digital, sino creo que va a tener un rol en la formalización muy importante para todos. La formalización, además, no necesariamente es un cupo, eso no implica que se van a pagar más impuestos. Creo que se va a permitir crecer más rápido en la medida en que uno puede, por ejemplo, aprovechar temas como el crédito del IGB, que no lo aprovecha si no es formal, porque no tiene cómo acreditarlo. Entonces, eso ya venía dándose, yo creo que eso se va a acelerar muy fuertemente, y a eso voy con que además va a haber un tema de inclusión financiera. Hemos visto en el bono la necesidad, lo importante que hubiera sido que la gente hubiera podido recibir el dinero en sus cuentas y no tener que ir físicamente a recogerlo. Coincido también con el tema de salud. Obviamente va a pasar, muy aparte de los recursos, yo creo que esta cosa facilista de que ahora el presupuesto va a ser mayor para salud, creo que eso no es lo que va a resultar en un mejor sector salud. Creo que va a poner a la gente a pensar en ese tema, tanto al sector privado como al sector público, y que sobre todo porque los pobladores nos vamos a dar cuenta que el sector es importante y que tenemos que cuidarnos y que tenemos que tener un seguro y que tenemos que estar en una mejor posición para evitar enfermarnos más rápido. La salud va a ser en nuestras decisiones un tema más importante. Finalmente, yo creo que la oportunidad se va a dar cuando empecemos a ver que tenemos que crecer. Hoy día lo más importante es salvar a los puestos de trabajo. Yo creo que hoy día tenemos que pensar en que las empresas no pueden quebrar, en que tenemos que tenerlas casi todas, las que se puedan de manera operativa para poder salvar los puestos de trabajo, porque es lo único que va a permitir que podamos retomar una situación normal más rápido. Pero una vez que eso pase, vamos a estar en la imperiosa necesidad de crecer. Y yo creo que ahí se van a dar oportunidades y sobre todo en el rol que va a tener la inversión privada en ese crecimiento. Y ojalá ese espíritu antiempresarial empiece a ceder un poco, porque no hay forma. Yo creo que ya los ejemplos en el mundo nos han dicho que si no ponemos a los empresarios, aquellos que toman el riesgo, a seguir apostando por el crecimiento del Perú, esto va a ser muy difícil. Yo creo, como dije, ya quizá el próximo año, cuando veamos la necesidad imperiosa de necesitar volver a tener un ritmo de crecimiento importante para que nos dé los recursos, para que nos dé los puestos de trabajo que el crecimiento de la población requiere, y sobre todo los jóvenes, nos va a poner en la situación de volver a empezar a pensar que tenemos que reactivar la inversión privada, y eso incluye proyectos mineros, proyectos agroindustriales, que están parados hace muchísimo tiempo. Y que ojalá logremos los consensos que necesitamos para sacarlos adelante. Gracias, Claudia. Quizás para terminar, responder el tema minero, hay que mirar al detalle el precio de los metales. Si ustedes miran, posterior a esta pandemia, hemos visto un crecimiento importante del precio del oro y obviamente un descenso importante de los metales industriales, cobre, plomo, zinc. Y el Perú, felizmente, es un país polimetálico. Entonces, por el lado del precio del oro, ahí hay una oportunidad que hay que mirar y que seguro hay una oportunidad ahí de crecimiento. El otro tema que he mencionado es que en el tema de las grandes operaciones ya existentes, sobre todo de cobre, un tema que no hay que dejar de mirar al detalle es cómo incentivamos esas inversiones marginales, no van a ser mega inversiones, pero que van a aportar mayor producción. Y como dije, también basado en el ecosistema. Y un tercer tema que también se ha comentado el día de hoy es el tema de la informalidad. Aproximadamente un 30% del oro se estima que se produce de manera informal. Y vuelvo a insistir en el tema, que es una reflexión que hemos hecho como Instituto de Ingeniero de Minas. Si uno analiza desde el punto de vista operativo de producción, toda la cadena de valor que va desde la exploración, del método de explotación, del método de procesamiento, el manejo de las aguas, las recuperaciones metalúrgicas que tienen en el proceso, uno comienza a encontrar que hay una cantidad de ineficiencias que te indican de que se puede repensar esa actividad incrementando productividad. Y obviamente es un tema técnico y es algo que los gremios profesionales podemos ayudar y también los gobiernos regionales. Y de esa manera no solamente se generaría más empleo, sino habría esa, como ha mencionado Claudia,
ese espíritu de la importancia de la iniciativa privada para sacar adelante el país. Con eso yo quiero terminar y quizás terminar con una reflexión también que se ha dicho el día de hoy. Creo que fue Claudia también, el tema del diálogo, ¿no? En este minuto, esta crisis no la va a solucionar un Superman, no existe, solo existe en las tiras cómicas. Necesitamos el concurso del mayor número de personas que tengan la experiencia. Es una pandemia que nos abre varios frentes. En el frente específicamente que hemos hablado, sanitario, en el frente productivo, específicamente en el tema minero, creo que el diálogo va a ser importante para lograr los consensos y lograr que de manera empática, entendiendo todas las partes, pero con un alto sentido de urgencia, se tomen decisiones, y si las decisiones tomadas requieren una mejora, una revisión, tendrá que hacerse. Pero ese nivel de comunicación es importante, esa mirada multitudinaria, porque el liderazgo basado en mesianismos no nos va a sacar de esta crisis. Con eso les agradezco a todos los asistentes. Víctor, ¿me permites una breve acotación? Sí, claro. Gracias. Dale, Miguel. Ha habido una pregunta acerca de la estrategia de la minería mirando hacia el futuro. Yo creo que es importante destacar eso. Lo que es importante para el país es lograr el mayor crecimiento económico posible. Eso nos ayuda a reducir la pobreza, nos ayuda a generar empleo, nos ayuda a crecer no solamente como un sector de la economía, sino a crecer en conjunto con la mayor diversificación posible y con el mayor beneficio para toda la población. La minería a nivel mundial, y eso tenemos muchos ejemplos, no vamos a inventar la pólvora. La estrategia es bien clara. Primero, se necesita tener un potencial de minero. Y eso lo tenemos en el país, está demostrado y todo el mundo lo sabe. Segundo, se necesita descubrir yacimientos, es decir, ponerlos en evidencia y medirlos y saber si son rentables o no. Y eso es exploración. Y nosotros tenemos, obviamente, que promover la exploración y no dificultarla. Actualmente somos el país en el mundo entero, donde es más difícil conseguir un permiso ambiental para hacer perforación en esa etapa justamente tan importante que es la exploración. O sea, si no podemos flexibilizar nuestros criterios regulatorios en un aspecto tan simple y de tan poco impacto ambiental prácticamente inexistente, entonces estamos en un problema grave. Claro, terminamos con proyectos después, si es que se logran explorar, que no pueden pasar las vallas políticas, ni pueden pasar las vallas regulatorias para llegar a convertirse en realidad. En realidad tenemos que sincerar nuestras intenciones y nuestras necesidades como país y comenzar a trabajar unidos, con diálogo, trabajar responsablemente. Nadie dice que se permitan las minas sin ningún control y sin ninguna obligación respecto de las responsabilidades ambientales, sociales y todas las demás. Eso es muy importante y hay que respetarlo, pero tampoco llegar a los extremos de sobreregular el sector e impedir prácticamente que salgan los proyectos y evitar el crecimiento, finalmente, de la economía general del país. Gracias. Muchas gracias por tus palabras, Miguel. Como les decía, les agradezco a todos por la participación, por la asistencia. Tenemos más de 800 personas escuchando esta presentación, lo cual es para el Instituto de Ingeniería de Minas muy honroso tener ese nivel de participación. Y quisiéramos terminar, digamos, de primicia, mostrándoles el segundo video que hemos preparado, mostrando la importancia y el estándar de salubridad sanitaria, con el estándar sanitario con el cual trabaja la industria minera. Carlos, ¿nos ayudas con el video? Todos los peruanos tenemos que esforzarnos, actuando con precaución y responsabilidad para contener la pandemia y salvar vidas en las distintas regiones del país. Los mineros trabajamos en aislamiento natural, con una sólida cultura de prevención y en ambientes controlados que reducen al mínimo la posibilidad de transmisión del coronavirus.
El sector minero invierte mucho esfuerzo en nuestro desarrollo personal y, especialmente, en garantizar nuestra salud mediante capacitaciones y protocolos certificados. En la minería formal, la tasa de enfermedades respiratorias y el índice de ausentismo por enfermedades infecciosas están muy por debajo del promedio nacional, y los trabajadores mineros están comprometidos con el cumplimiento disciplinario de una serie de medidas para obtener el pase de ingreso a mina. Examen médico completo, evaluación médica minuciosa, durante la estadía en campamento, uso de mascarilla y equipo de protección, estrictas normas preventivas. Distancia física. Campañas sobre bioseguridad. Control de temperatura. Organización en cuadrillas. Sistema de cuarentena. Lavado continuo de manos. Durante el transporte de personal. Distancia física. Medidas de higiene y prevención. Nada como continuar trabajando con precaución y responsabilidad. Todos esos hábitos nos dan confianza para multiplicar esas buenas prácticas en nuestras casas y comunidades. Con la certeza de que todo lo aprendido te ayuda a mantenerte sano y salvo, así como a quienes más quieres en el mundo.